En este video corto documental exploraremos la historia, el desarrollo y la continuidad de los principales actores del conflicto armado colombiano, que serían las guerrillas, los paramilitares, el Estado y la PACRIM, que son las bandas criminales emergentes. Cada uno de estos actores ha desempeñado un papel crucial en la configuración y evolución de esta contienda, que ha impactado no solo a Colombia, sino también a toda una región. A través de imágenes de archivo y narraciones en primera persona, nos sumergiremos en el complejo entramo de las motivaciones, intereses y confrontaciones que han caracterizado a este conflicto a lo largo de las décadas. Desde sus orígenes hasta su influencia en el presente, este documental busca arrojar la luz sobre una realidad que, a pesar de los esfuerzos por la paz, sigue latente en la memoria colectiva de Colombia. El Estado colombiano ha desempeñado un papel complejo e influyente en el conflicto armado del país a lo largo de su historia. Desde su independencia en el siglo XIX, Colombia ha enfrentado desafíos internos relacionados con la gobernabilidad, la distribución de la tierra, la desigualdad social y la presencia de narcotráfico, entre otros factores. Estos problemas han contribuido al surgimiento y la perpetuación de grupos armados que han desafiado la autoridad estatal. El Estado ha respondido a estas amenazas de diversas maneras a lo largo del tiempo. En ocasiones ha recurrido a la represión militar para enfrentar a grupos insurgentes y paramilitares, lo que ha generado violaciones de los derechos humanos y ha exacerbado el conflicto. Además, la corrupción dentro de las instituciones estatales ha permitido la infiltración de grupos criminales y la complicidad de algunos funcionarios con actores armados ilegales. Por otro lado, el Estado colombiano también ha buscado resolver el conflicto a través de procesos de negociación y diálogo político. Esto ha dado lugar a intentos de paz como los diálogos con la FARC o el ELN. Sin embargo, estos procesos han sido complejos y han enfrentado obstáculos tanto internos como externos. En resumen, la influencia del Estado colombiano en el conflicto armado ha sido significativa y multifacética, con acciones que van desde la militarización hasta los intentos de negociación y reconciliación. Sin embargo, la complejidad de la situación ha demostrado la dificultad de encontrar soluciones duraderas que aborden las causas subyacentes del conflicto y garanticen la paz y la justicia para todos los colombianos. El conflicto armado colombiano se ha arraigado profundamente en la marginalidad de las zonas rurales y de las periferias urbanas, siendo una consecuencia directa de la migración masiva y de la urbanización acelerada a lo largo de la historia del país. Tres momentos cruciales han marcado el surgimiento y la evolución de los actores armados no estatales en este conflicto. Desde la época colonial se gestó un espacio propicio para la formación de ejércitos no estatales, donde posteriormente se detonó el primer movimiento de violencia guerrillera que conocemos. Este movimiento estalló en las periferias con la muerte de Gaitán y la creación posteriormente de guerrillas conservadoras y liberales, dado el enfrentamiento que tenían los dos históricos partidos políticos del país. Este conflicto se prolongó en regiones, tanto como el llano y las zonas cafeteras principalmente. Posteriormente, en el periodo del Frente Nacional, se dejó también un legado de guerrillas sociales en las zonas rurales. Estos remanentes, a su vez, dieron a revolucionarias de Colombia, que conocemos como FARC, siendo un hito importantísimo a la hora de discutir la historia del conflicto armado colombiano en cuanto a sus actores. A lo largo de los años, las guerrillas experimentaron una serie de cambios y radicalizaciones, desde movimientos sindicales y campesinos hasta la creación propiamente de las autodefensas, en el marco de la violencia. La lucha agraria y la ocupación violenta de territorios, como la Marquetalia, llevaron a la consolidación de la FARC como un ejército revolucionario en la década de 1960. A medida que la izquierda se radicalizaba, el Partido Comunista a su vez perdía influencia y muchos de sus miembros se unían a las filas de la FARC. Otras guerrillas que dieron lugar en la época, como la Liberación Nacional, el ELN, partían desde una mirada inspirada por los movimientos revolucionarios cubanos, con referentes propios en figuras como el Che y el propio sacerdote Camilo Torres. El Ejército Popular de Liberación EPL adoptó, por otro lado, ideas sino-soviéticas y en ese sentido terminó distanciándose del planteamiento inicial tanto de las FARC como el ELN,
como una mirada del comunismo que buscaba guiar el día a día. En cambio, este movimiento lo que pretendía era un cambio sustancial del sistema estatal y la toma del poder político por cualquier medio necesario. Todo esto y el hecho de que cada actor contenía pues, sus propias agendas revolucionarias, pues, contribuían para el momento a la complejidad del conflicto, ¿sí? Posteriormente, el movimiento del 19 de abril surgió, cambiaba el paradigma subversivo hasta la fecha. Era un movimiento que partía desde las zonas urbanas y buscaba instaurar un cambio en la sociedad colombiana, destacándose principalmente por sus golpes de opinión inicialmente. Eventualmente, este grupo decidió tomar las armas en su camino por el cambio, teniendo que relegarse a las periferias del territorio colombiano, y en ese sentido pues terminó también perdiendo mucho de su operatividad e incluso el apoyo popular que les había ganado con sus críticas, incluso en algunas ocasiones satíricas, hacia las zonas centrales del poder colombiano estatal. Sin embargo, los desafíos internos y externos, como la fatiga de guerra traída desde los años 50 por el campesinado, que hacía parte de la gran violencia y que se había, digamos, postergado en ambos y en todos los movimientos guerrilleros hasta la fecha, y aunado a la intervención del Estado, pues llevó a un declive de muchas de estas guerrillas hacia la década de 1990, donde ya para la fecha solamente quedaban principalmente como focus el ELN y las FARC, donde estos últimos aprovecharon la gran inestabilidad provocada por la guerra contra el narcotráfico y surcaron un amplio plan de expansión, alcanzando para ese entonces un total de 60 frentes listos para combatir el Estado por todo el territorio colombiano. En últimas, la llegada del Plan de Seguridad Democrática del presidente Uribe hasta el año 2002 y 2012 marcó un cambio significativo en el conflicto con campañas militares que lograron reducir el avance de las guerrillas. Esos eventos llevaron eventualmente a la guerrilla de las FARC a plantearse una salida negociada, postergada hasta 2016, que iniciaron los diálogos. Esto refleja un cambio sin lugar a dudas en el paradigma del conflicto armado colombiano, aunque si bien el ELN no fue parte sustancial de lo anterior, estas negociaciones representaron un paso hacia la paz. El legado y las consecuencias del conflicto armado continúan siendo una parte integral de la historia y de la política colombiana hacia el futuro. Invitar a los araucanos y todo aquel a no fomentar el conflicto. No solo esto, sino en sus comunicados. Al periodismo, ser prudentes, que eso genera más violencia. Si no somos prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos, eso genera más violencia. En Arauca, todos, absolutamente todos, debemos de hacer el compromiso de parar este conflicto. Fuerzas políticas coinciden en la necesidad de que hoy llegó el momento ya de poner punto final a la guerra y a las violencias en Colombia de manera conjunta, así que creo que están dadas las condiciones para avanzar. Historia y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. El conflicto armado en Colombia tiene sus orígenes en la disputa política histórica entre los partidos liberal y conservador, así como en las desigualdades económicas y sociales. Los principales actores en el conflicto son las fuerzas guerrilleras, los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado. Surgimiento del paramilitarismo. Luego de la implementación del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Turbay en el año 1978, se intensificó el conflicto entre el Estado y los grupos guerrilleros. Como respuesta a la presencia de la guerrilla, se conformaron grupos de autodefensa en el Magdalena Medio, con el apoyo y entrenamiento del ejército. Las AUC nacieron como una organización político-militar que busca disputar el control territorial a la guerrilla e imponer su propio orden social y económico. Estos grupos de autodefensa evolucionaron gradualmente hacia organizaciones paramilitares más estructuradas y violentas. Posteriormente, estos grupos paramilitares
establecieron alianzas con narcotraficantes como Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, lo que les proporcionó recursos económicos y mayor poder, lo que llevó a una escalada de violencia en la región, con desplazamientos forzados, secuestros y asesinatos de campesinos. Con la llegada de mercenarios extranjeros como el israelí Yair Klein, se intensificó el entrenamiento y radicalización de estos grupos paramilitares. Estos grupos, con el apoyo encubierto de las fuerzas estatales, se consolidaron como estructuras ilegales y clandestinas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. La visión del paramilitarismo en Colombia ha sido presentada como una respuesta eficaz para implantar el orden social y recuperar la economía en regiones afectadas por la guerrilla, generando apoyo en sectores sociales cansados del conflicto armado y de las acciones guerrilleras indiscriminadas. Sin embargo, a pesar de este discurso, se destaca que los grupos paramilitares, lejos de favorecer la solución del conflicto, contribuyen a agudizarlo, al ser considerados grupos de delincuencia organizada financiados por el narcotráfico. A pesar de los intentos de desmovilización de los grupos paramilitares, la presencia y la influencia de estos grupos ilegales ha persistido en algunas zonas del país, manteniendo su poder y control en territorios específicos. Tras cumplirse más de 20 años del Acuerdo de Paz de Santa Fe de Ralito entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, ahora han llegado nuevas estructuras sucesoras del paramilitarismo, denominadas como narcoparamilitares. Estas estructuras son entendidas como una modalidad de paramilitarismo por negocios, especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Son grupos privados y armados para fines de lucro, que ejercen funciones de seguridad pública y en ocasiones de contrainsurgencia, contando para ello con la complicidad u omisión de agentes del Estado y de la fuerza pública. Esas estructuras han tenido presencia permanente en más de 100 municipios de Colombia. Para finalizar, es importante resaltar la necesidad de abordar de manera integral este fenómeno para lograr la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país. De las cenizas de la sanguinaria contrainsurgencia paramilitar en Colombia surgió a mediados de la década del 2000 algo que las autoridades colombianas bautizaron como bandas criminales. Desde ese entonces, las BACRIM se han convertido en la fuerza criminal dominante en el AMPA colombiano. Según la ONU, estas bandas criminales surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares representan actualmente el reto principal a la seguridad ciudadana en Colombia, azotada desde hace más de medio siglo por un conflicto armado. Según Todd Howland, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá, los grupos postdesmovilización son el reto principal en seguridad pública hoy en día en Colombia, y ellos siguen siendo violadores de derechos humanos. Ellos están atacando y amenazando a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales, explicó. Colombia padece desde hace más de medio siglo un conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, agentes del Estado y bandas criminales, y que ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados. Estos híbridos colombianos regentan el tráfico de cocaína y han implantado imperios ilícitos en minería ilegal, extorsión y tráfico de todo tipo, desde armamento hasta personas. La más poderosa de estas redes en Colombia es los urabeños, cuya red se extiende por 2/3 partes de los departamentos colombianos y cuya franquicia se ha convertido en el modelo de gran parte del crimen organizado en el país. Según el informe, las BACRIM están presentes en 168 municipios de 27 de los 32 departamentos de Colombia. La Defensoría identifica a 7 BACRIM activas: los urabeños, conocidos también como Clan Úsuga por el gobierno, los Rastrojos, la Empresa, la Oficina de Envigado, las Águilas Negras, los Paisas y 2 facciones del Ejército Popular Revolucionario Antiterrorista, ERPAC, el Bloque Meta y Libertadores del Bichada. Adicionalmente, se afirma que los urabeños se están expandiendo al interior del departamento de Nariño, al suroccidente del país,
un bastión tradicional de los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas también como FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los urabeños es el grupo que más mancha el territorio colombiano y en segundo lugar los rastrojos. Un estudio de la organización Inside Crime precisa que son la combinación perfecta del crimen organizado colombiano por ser los únicos en abarcar 3 generaciones con experiencia criminal. La ola de expansión de los urabeños está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la explotación ilegal de otros. En departamentos como Chocó y Córdoba, el accionar de estas bandas ya ha ocasionado el desplazamiento de más de 3.311 indígenas de la etnia Emberá, quienes han debido abandonar sus tierras debido a los enfrentamientos armados entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN en las zonas del Medio y Alto Baudó, adicionalmente en las zonas del montañosa de Tierra Alta y sur de Córdoba. En estas regiones los jóvenes son los más afectados y comienzan a perder la esperanza. De hecho, se intenta llevar una estadística sobre un tema sensible como es el reclutamiento forzado de menores, pero el común denominador es que la comunidad no quiere denunciar muchos hechos debido al temor a represalias. En conclusión, es importante resaltar el papel fundamental que juegan cada uno de los actores dentro del conflicto armado en Colombia, principalmente o primeramente el Estado como un ente regulador y la poca acción que ha tenido para poder controlar los daños periféricos de estos actores. En el caso del paramilitarismo, BACRIM y guerrilla, en Colombia, en los principales departamentos que han sido golpeados por este tipo de actores, la presencia del Estado es mínima. Es por esto que estos grupos, al margen de la ley, han aprovechado el lapso y el poco control estatal dentro de esas zonas para hacer de las suyas. Es el caso del sur de Córdoba, de áreas periféricas de Antioquia, de mucho del territorio del Chocó, Guainía, Cauca y sobre todo del control de la minería ilegal en el Bajo Cauca y en zonas de Guainía y Nariño. Por otro lado, es imposible dejar en el olvido a las millones de víctimas que ha tenido el conflicto armado en Colombia. No se puede dejar atrás ni se puede olvidar la cantidad de mujeres, jóvenes, niños y hombres que han perdido la vida y que aparte han perdido todo lo que tenían, su familia, su hogar, su tranquilidad y sobre todo la calidad de vida. Es por esto que el nivel de inseguridad en ciudades a las cuales las personas migran, como por ejemplo Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, e incluso ciudades que están en vía de desarrollo como lo son Montería, Sincelejo, se ha visto incrementar.